La teniente general Alexandria Lex Carter nunca buscó la atención pública. Era una guerrera de tormentas silenciosas, precisa, deliberada, disciplinada. Después de 30 años en el ejército, había sobrevivido a zonas de guerra, crisis diplomáticas y a los campos minados políticos del Pentágono, pero nada la había preparado para lo que ocurriría en el estacionamiento del Aeropuerto Nacional Reagan, una lluviosa noche de jueves. Acababa de regresar de Liberia, donde supervisó una misión médica conjunta con los gobiernos locales. El vuelo de regreso había durado 16 horas, y estaba exhausta, nada de escoltas militares, nada de recepciones, solo una sudadera negra, pantalones deportivos oscuros y una mochila de lona desgastada colgada al hombro. Su Jeep Wrangler, negro mate personalizado con modificaciones de grado militar, la esperaba al fondo del estacionamiento de largo plazo. Caminaba con propósito, sus botas resonando sobre el asfalto mojado. El trueno distante murmuraba como un veterano recordando la guerra. Lex presionó su llave electrónica, y el Jeep respondió con un pitido. Fue entonces cuando vio las luces, rojas y azules, reflejándose en las ventanas cubiertas de lluvia. Una patrulla, 2 oficiales saliendo del coche, con la mirada ya dura y las manos inquietas. No se inmutó. Aún no. Buenas noches, dijo con calma. Aléjese del vehículo, ladró uno de ellos. Se detuvo, con sus instintos en alerta. ¿Hay algún problema, oficial? Manos donde podamos verlas, ahora. Y así, la calma se hizo pedazos. El metal de las esposas estaba más frío que la lluvia. La teniente general Alexandria Carter había sido inmovilizada antes, en entrenamientos, simulacros, pruebas de supervivencia, pero nunca así, nunca en suelo estadounidense, nunca por hombres que, en teoría, debían estar bajo su mando. No pidieron identificación, no hicieron preguntas con calma, dieron su piel, su sudadera con capucha, su presencia junto a un jeep caro y modificado, y decidieron que era una sospechosa. El oficial más alto la empujó contra el vehículo, su mejilla chocando con la fría puerta metálica del jeep. No se mueva, gruñó. No estoy resistiendo, respondió ella, con voz firme. Inteligente, murmuró el otro, apretando las esposas más de lo necesario. Le ardían las muñecas, pero más le ardía el orgullo. Uno de ellos comenzó a revisar su mochila, sin orden judicial, sin permiso, solo unas manos sucias hurgando entre sus uniformes, medallas y carpetas confidenciales de la misión en Liberia. Se detuvo cuando encontró la placa del Pentágono, la observó confundido y luego la dejó caer como si le quemara. ¿Qué es esto?, preguntó con una falsa incredulidad. ¿Es real? Lex no respondió. Estaba concentrada en su respiración. Inhalar, exhalar, mantén la calma, sobrevive. Te hice una pregunta. Aún en silencio. Su silencio no era desafío, era disciplina. La multitud al otro lado del estacionamiento crecía. Una mujer sacó su celular y empezó a grabar. Un adolescente le susurró a su padre, ¿es una soldado? Otro hombre gritó, esa señora tiene placas militares. Hermano, ¿están seguros de que esto es legal? Los policías los ignoraron. Se reportó el vehículo como robado, dijo el más bajo, como si eso justificara todo. Mi nombre, dijo finalmente, es Teniente General Alexandria Carter, Ejército de los Estados Unidos. Este vehículo es mío, la documentación está en la guantera, mi identificación militar está en mi bolsillo trasero, y ustedes acaban de cometer un delito grave. Se rieron. ¿Una general? Señora, usted sí que sabe mentir. No miento, dijo en voz baja, doy órdenes. Una pausa. Entonces el más alto se inclinó, su aliento denso de desprecio. Esta noche no darás órdenes. Ese fue el momento en que el frío se convirtió en furia, pero Lex no estalló, no gritó, no discutió. Levantó la muñeca, lentamente, con deliberación. Su reloj militar aún estaba activo, intacto tras la revisión. Con un solo toque, se abrió un canal cifrado del Pentágono. Una voz respondió de inmediato. ¿General Carter? Ella exhaló. Sí, he sido detenida. Hagamos una pequeña pausa. Si estás escuchando nuestra historia, cuéntanos en los comentarios desde donde nos acompañas. ¿Has vivido o presenciado algo parecido en tu propia vida? Nos encantaría conocer tu experiencia. Y si esta historia te llega al corazón, considera suscribirte para seguir con nosotros en cada capítulo. Ahora,
continuamos. El primer sonido no fueron sirenas, fueron motores. Graves, constantes, controlados, como la respiración de un león antes del rugido. Los dos oficiales no se dieron cuenta al principio. Estaban demasiado ocupados vigilando a una mujer que aún creían que mentía. Una mujer cuyas muñecas llevaban las marcas de su arrogancia. Pero Alexandria sí lo notó. Siempre notaba lo que otros pasaban por alto. Desvió la mirada, apenas, observando las sombras moverse entre las filas de autos. No era miedo lo que se veía en su rostro, era cálculo, tiempo, estrategia. 3 SUV versus negros doblaron la esquina del estacionamiento en formación cerrada, sin chirridos, sin dramatismo, solo precisión, de esa que dice, esto no es un rescate, es una corrección. El oficial más alto se llevó la mano al radio, muy tarde. Las puertas se abrieron al unísono, 6 hombres y mujeres descendieron, todos con uniformes de gala. La lluvia no los tocaba, caminaban con propósito, los sombreros bajos, los zapatos brillando incluso en la grava mojada. Y al centro, un coronel. Caminaba como alguien que había dado órdenes en la guerra y visto morir a quienes las obedecían. Sus ojos se posaron en Lex, luego en las esposas, y finalmente en los 2 oficiales. Su voz fue tranquila, helada. Quítenle las esposas, ahora. Los oficiales dudaron, solo un instante, pero pasó, y se apresuraron. Solo estábamos siguiendo, no les hablé a ustedes, interrumpió el coronel, sin mirarlo siquiera. Lex no dijo nada, permaneció erguida mientras le quitaban las esposas, la sangre regresando dolorosamente a sus dedos. No se frotó las muñecas, no se quejó, simplemente los miró. El más bajo ahora estaba pálido, el más alto, desafiante, pero quebrándose. ¿Contactó al Pentágono?, preguntó el coronel. Lex asintió una vez. ¿Le informaron sus derechos? Ella negó con la cabeza. Ninguna identificación, sin orden. Revisaron documentos clasificados. La mandíbula del coronel se tensó. Uno de los uniformados susurró por radio en clave. El refuerzo viene en camino, dijo. Abogados de derechos civiles, jurídico militar, policía militar. El oficial más alto por fin estalló, dando un paso adelante. Esto es una locura. ¿Cómo diablos íbamos a saber quién era? Se veía como qué? Preguntó Lex, en voz baja. Se congeló. Toda la lluvia del mundo no podría lavar el silencio que siguió. ¿Pensaste que robé mi propio auto?, continuó, su voz grave, peligrosa. No viste a una persona, viste un perfil. Él abrió la boca, pero no logró decir nada. Serví a este país durante 30 años, dijo Lex. He tenido arena en mis botas de 5 continentes. He sacado soldados de camiones en llamas. He sostenido la mano de jóvenes moribundos para que sus madres no estuvieran solas. Y ustedes 2, me miraron y vieron a una delincuente. El coronel dio un paso más. La teniente general Carter es la tercera mujer con mayor rango en el ejército de los Estados Unidos, dijo con frialdad. Esta noche, no solo detuvieron a una ciudadana, detuvieron a su superiora. No solo violaron sus derechos, violaron el juramento que hicieron. El oficial más bajo intentó hablar de nuevo, pero las palabras no salieron. Las luces destellaron otra vez, esta vez, azules y doradas, policía militar, representantes legales. La multitud que antes se había reunido ahora observaba en silencio absoluto. Los celulares aún grababan. La historia aún se escribía. Y Lex simplemente permanecía allí, bajo la lluvia, con el rostro indescifrable. Porque ella sabía. Esto no era el final. Era solo el principio. La sala de interrogatorios estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. Las luces fluorescentes zumbaban como un juicio constante. No había ventanas, solo 4 paredes que habían escuchado demasiadas confesiones, presenciado demasiadas rupturas, y recibido muy pocas disculpas. La teniente general Alexandria Carter estaba sentada en el centro, tranquila, pero impenetrable, su uniforme, ahora seco y planchado, su rango brillando en latón reluciente, sus manos, aunque con moretones, cruzadas con precisión sobre la mesa. Frente a ella, un hombre de traje, no era policía, ni militar, investigador del Departamento de Justicia, de mediana edad, blanco, nervioso. Carraspeó por tercera vez en 2 minutos. Queremos expresar, antes que nada, nuestro arrepentimiento,
General Carter. Ella no parpadeó. Hemos iniciado revisiones internas de los dos oficiales. Han sido puestos en licencia administrativa mientras. Guárdese eso, dijo ella, en voz baja. Él se estremeció. ¿Cree que esto se trata de dos manzanas podridas? Señora, no me llame señora después de que dos agentes me empujaron contra la puerta de un coche y registraron archivos militares sin orden judicial. Silencio. Entonces ella se inclinó. Apenas. Permítame ser clara, agente Levens. Su voz descendió, constante, precisa. Esto no fue solo un error, fue un fracaso de patrón, política y prejuicio. Usted quiere control de daños, yo quiero responsabilidad. Él tragó saliva con dificultad. Fuera del cuarto, dos policías militares vigilaban. Uno de ellos observaba por la ventana de observación. El otro murmuró, ella no ha terminado. Adentro, el agente Levens intentó cambiar de rumbo. Tenemos protocolos de supervisión federal que podemos activar. Con su cooperación, podríamos acelerar las medidas disciplinarias. Los oficiales no sabían quién era usted. No les importaba quién era yo. Lo interrumpió. Ese es el problema. Yo podría haber sido cualquiera. Fui cualquiera para ellos. Una mujer negra con un coche que pensaban que no debía tener. Eso bastó para asumir culpabilidad. Suspiró. Va a haber cobertura mediática. Mucha. Eso espero. Debe entender que la atención puede afectar. ¿Mi mando? Lo cortó. Perfecto. Que lo afecte. Tal vez ya es hora de que todos nos sintamos incómodos. Él hizo una pausa más, pero esta vez, no discutió. Porque la verdad pesaba más que la política. Esto ya no se trataba solo de Alexandria Carter. Era sobre cuántos más nunca recibieron una llamada respondida, nunca tuvieron refuerzos, nunca llevaron estrellas en el pecho para protegerlos de la humillación o la violencia. Lex sabía que su caso era único, no porque fue maltratada, sino porque salió viva, con testigos y poder. La mayoría no. Golpeó la mesa con los dedos, una sola vez. ¿Dónde están los oficiales ahora? Confinados a trabajo de escritorio, bajo investigación. Asuntos internos está. No, dijo ella. Eso no será suficiente. General, quiero cargos federales por derechos civiles, evaluaciones psicológicas. Quiero que se reabran todas las denuncias anteriores contra ellos. Quiero una auditoría completa del departamento desde sus cimientos. El agente Levens la miró fijamente. No era una víctima pidiendo paz. Era una general preparándose para la guerra. Se levantó lentamente. Escalaré esto al fiscal general. Hágalo, respondió ella. Luego se puso de pie también. No con rabia, ni siquiera con orgullo, con propósito. Y por primera vez durante el interrogatorio, Levens entendió la verdad. Esta no era la historia de una oficial abusada. Era la historia de un sistema despertando, porque alguien con estrellas en los hombros se negó a quedarse callada. El video llegó a internet a las 9:04 a.m. Para las 9:11, ya tenía más de 300.000 vistas. Para el mediodía, estaba en la portada de todos los medios importantes. Sin filtros, sin narración, solo imágenes crudas, una mujer negra siendo empujada contra su propio auto, esposada, silenciada, mientras dos agentes hurgaban entre documentos clasificados y la lluvia empapaba su uniforme. El título lo decía todo. Teniente General Carter, detenida por ser negra. Los presentadores de noticias balbuceaban tratando de explicar cómo dos policías comunes habían maltratado a una de las mujeres con más alto rango en el ejército de E. Twitter ardía. Veteranos, soldados, activistas, madres, estudiantes, todos opinando, todos haciendo la misma pregunta. Si esto puede pasarle a ella, ¿qué dice eso del resto de nosotros? Frente a la comisaría, la primera protesta fue pequeña. 10 personas, unas pocas pancartas, un hombre con megáfono. Pero a la mañana siguiente, la calle estaba desbordada. Cientos, luego miles. Algunos llegaron en uniforme, otros, con túnicas de iglesia, algunos en sillas de ruedas, otros con cicatrices de antiguas guerras, todos coreando un solo nombre, General Carter, General Carter. No era solo solidaridad, era duelo, ira, reconocimiento. Desde la multitud, una mujer negra mayor dio un paso al frente con manos temblorosas y una carpeta gastada. Se llamaba Viola Harris.
Y dijo que hacía 32 años esos mismos dos policías le rompieron la mandíbula y borraron su denuncia del sistema. Estaba embarazada, dijo al micrófono. Me llamaron mentirosa, puta, y me dijeron que mi clase no pertenecía a su pueblo. Nunca conoció la justicia, hasta ahora. Luego vinieron más voces. Un sargento retirado que dijo que uno de los oficiales le sembró drogas a su hijo adolescente. Una maestra cuyo hermano autista fue golpeado en una parada de tránsito. Una ex empleada del ayuntamiento que intentó denunciar abuso, pero le dijeron que lo dejara pasar. Cada voz era una chispa sobre la gasolina. Y aún así, Lex no habló con la prensa, permaneció en silencio, no por miedo, sino por disciplina, por estrategia. Ella sabía, cuando el sistema guarda silencio, tus palabras importan más. En una sala de prensa del Pentágono, un vocero confirmó que había una investigación en curso y que la general Carter seguía en mando activo. Eso hizo titulares. Porque significaba una cosa, no pensaba retroceder. Mientras tanto, los agentes, Rodríguez y Taylor, estaban bajo seguridad constante. Se habían filtrado sus domicilios, sus archivos, antes sellados bajo protección sindical, ahora estaban expuestos. El número de denuncias previas, 17 y 23. La mayoría de personas negras o latinas, ninguna llevó a sanción. Hasta ahora. Lex estaba en su oficina en casa, con una pared de medallas detrás de ella y una tablet encendida sobre el escritorio. Observaba el flujo de voces, testimonios, noticias, lágrimas. No lloraba, aún no. En su lugar, abrió una carpeta. Dentro, documentos legales, contactos, datos. En la parte superior, escribió dos palabras, patrón sistémico. Esto no era venganza personal. Era guerra. Y ella tenía un plan. No planeaba hablar ese día. Los organizadores le rogaron por una palabra, un gesto, incluso un saludo desde la ventana, pero Alexandria Carter permaneció dentro de la sala de conferencias del tribunal, observando a la multitud desde detrás del cristal polarizado. Sus ojos recorrían las calles desbordadas de voces, carteles, tambores, banderas. Justicia para la general Carter. Ya basta. Ustedes protegen un sistema que nunca nos protegió. Y entonces, la vio a ella. No tendría más de 16 años, negra, coleta oscilante, sostenía un cartel escrito a mano que decía, tal vez yo también sobreviva, si gano un uniforme. Lex cerró los ojos. No era vanidad, era dolor. Da un tipo que se instala en los pulmones y hace difícil respirar. Había pasado toda una vida construyendo armadura, medallas, títulos, disciplina, control, y aún así, bastó un momento de lluvia y prejuicio para que se rompiera. Pero ahora el mundo la había visto sin rango, sin silencio, sin invisibilidad, y en lugar de compadecerla, se alzaron, no solo por ella, sino gracias a ella. Se apartó de la ventana. 5 minutos después, se abrieron las puertas, y la multitud cayó en un silencio asombrado. Lex subió al escenario improvisado, sin podio, sin discurso, sin teleprompter, solo un micrófono en la mano, y un fuego que ya no pensaba enterrar. Esperó a que el ruido muriera. Entonces habló. No iba a decir nada hoy. Pensé que el silencio sería más fuerte que la ira, pero el silencio no nos ha protegido, ni a mí, ni a ustedes, ni a nuestros hijos e hijas, nuestros hermanos y hermanas. La multitud se inclinó, inmóvil. Hoy no vine como general, vine como ciudadana, como mujer negra que ha sangrado por un país que no siempre sangra por mí. Se escucharon murmullos. He obedecido la ley, he defendido la ley, he protegido esta nación en zonas de guerra que muchos de ustedes jamás verán, y aún así, 2 oficiales decidieron que nada de eso importaba cuando vieron mi piel. No vieron rango, no vieron honor, vieron una amenaza. Alguien sollozó entre la multitud. Pero esto no se trata solo de mí. Es sobre un sistema que entrena a los hombres para temer a mujeres como yo, que entrena el silencio en las bocas de quienes ven la injusticia y apartan la mirada. Pues yo ya no aparto la mirada. No me voy a retirar. No me voy a disculpar por sobrevivir. No voy a devolver el uniforme que me gané, solo porque otros son demasiado ciegos para verlo. Y no dejaré que este momento pase sin un cambio. Su voz tembló, pero su postura no. A cada oficial que ve esto y piensa que su placa significa impunidad, están equivocados. La era de la inmunidad ha terminado.
La multitud estalló. Aplausos, lágrimas, puños en alto. Algunos se subieron a los autos, otros se arrodillaron, pero todos miraban hacia ella, no como víctima, sino como tormenta. Esa noche, el video se transmitió en todo el mundo. Los titulares la llamaban una fuerza de la naturaleza. Miembros del Congreso emitieron declaraciones. Un senador ofreció iniciar audiencias. Un candidato presidencial la llamó la columna vertebral de justicia que necesitábamos. Y en el silencio que vino después, cuando la multitud se dispersó y las luces del escenario se apagaron, Lex volvió a quedarse sola, cansada, pero sin miedo. Porque el silencio, al fin, se había roto. Y ya no había vuelta atrás. Las llamadas comenzaron 2 días después del discurso. Al principio eran silenciosas, sin número, pausas breves, luego un clic, presión sin palabras. Después llegaron los nombres, viejos, poderosos, almirantes, senadores, excomandantes con voces amables y intenciones pesadas. General Carter, ya hizo su punto, admiramos su valentía, pero es hora de dejar que el proceso siga su curso. No querrá politizar esto, ¿verdad? Eso dañaría su legado. Hay consecuencias por desafiar la cadena de mando. Lex escuchaba, no respondía. Luego llegó el mensaje sin número de retorno, dejado en su buzón encriptado a las 3:14 a.m. Si sigue tirando de este hilo, toda la tela se rasga. ¿Está lista para cargar con la culpa de lo que venga después? Su dedo flotó sobre el botón de borrar, pero en su lugar, presionó guardar. Al amanecer, su bandeja de entrada se había duplicado. Abogados, think tanks, expedientes anónimos, algunos en apoyo, otros advirtiéndole que se detuviera. Un mensaje, firmado solo con la letra J, tenía un documento de 34 páginas titulado, Desacreditando a la General Carter, consideraciones estratégicas. Lo abrió. Era un manual para destruir su reputación. Puntos clave, voceros a activar, exparejas que buscar, acusaciones insinuadas sin pruebas, diagnósticos psicológicos sugeridos. Parecía un manual de guerra, y ella era el campo de batalla. Pero nada de eso la sorprendió. Lo que sí la sacudió ocurrió más tarde ese día, cuando se reunió con un viejo mentor, el mayor general Harold Crane, ya retirado. Se sentaron en el fondo de un pequeño bistró en D.C. Él pidió bourbon, ella no tocó el suyo. Lex, dijo él, con ojos pesados, estás jugando con fuerzas que no pierden. Tú también lo hacías, respondió ella. No así, tú los avergonzaste, en público, mostraste los colmillos de la institución, y ahora quieren tu cabeza. Que vengan. Él negó con la cabeza, lento. Tú crees que aún estás peleando con soldados, pero no, estás peleando con contadores, cabilderos, generales con trajes que escriben políticas en vez de órdenes. A ellos no les importa tu valentía, les importa la disrupción, y tú, ya no eres predecible. Ella lo miró directo. Si soy impredecible, es porque ser predecible nunca funcionó para gente como yo. Él suspiró. Luego deslizó un sobre Manila por la mesa. Adentro, fotos de vigilancia, su casa, el trabajo de su hermana, la escuela de su sobrina. Ya no solo te vigilan a ti. Lex se congeló. ¿Por qué me muestras esto? Porque te entrené, y porque te debo la verdad. Se levantó. Crees que la tormenta ya llegó, pero esto es solo el viento que empieza a soplar. Esa noche, Lex se sentó sola en su estudio, luces apagadas, la luz de luna filtrándose por las persianas. Volvió a abrir el sobre Manila y miró las fotos. Sintió furia, sí, pero más profundo aún, algo más viejo, más pesado, un recuerdo enterrado. Su padre. Sacado a la fuerza de su coche cuando ella tenía 9, acusado de robar su propia caja de herramientas. Recordaba las linternas, los gritos, el silencio que vino después. Esa noche se prometió que llegaría tan alto que nadie podría tocarla. Pero ahora entendía, el poder nunca fue inmunidad. Era simplemente el primer blanco. Se levantó, caminó hasta su archivador y abrió el cajón inferior. Adentro, carpetas selladas, mapas, informes, cosas que había recolectado con los años, susurros de corrupción, callejones sin salida. Nombres. Los sacó uno por uno y los puso sobre la mesa. Si querían guerra, la tendrían. Pero sería en sus términos. La primera filtración vino de una fuente conocida. Lex estaba sentada en su oficina,
desplazándose por la última ronda de correos electrónicos. Una lista de sus colegas, una vez aliados de confianza, ahora nombres cuidadosamente ocultos. Algunos de ellos habían sido solidarios, enviándole palabras de aliento en privado, pero luego llegó un susurro, una filtración, apenas una pista de un documento que terminó en manos de un reportero. No era suficiente para exponer la profundidad de la conspiración, pero sí lo era para sembrar la duda. Los susurros empezaron. ¿Era la general realmente una heroína, o una mujer que había ido demasiado lejos? ¿Luchaba por justicia, o por algo más? La prensa comenzó a cambiar. ¿El pasado de la general Carter, una cuestión de lealtad? ¿Una heroína o un peón político? ¿Qué piensa realmente el Pentágono de la general? Un reportero del Times la contactó para una entrevista. Lex no se sorprendió. Sabía cómo era el juego. Pero esto ya no era un juego de la verdad. Era un juego de narrativas. Y ella ya no controlaba su propia historia. Uno de sus fuentes más confiables, un excompañero que había trabajado en el Pentágono durante más de una década, la llamó tarde una noche. Lex, vienen por ti, pero ya no se trata solo de ti. Te están usando para controlar el mensaje. Hay una facción dentro del Pentágono que ya está escribiendo tu obituario. ¿Qué quieren?, preguntó ella, su voz firme. No se trata de ti, se trata del mensaje que enviaste. Desafiaste al sistema, Lex, y eso es peligroso, no pueden permitir que ganes. Su corazón se desplomó. Esto ya no era solo política, era guerra. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. La voz al otro lado vaciló. Luego, tienes dos opciones. Puedes retroceder, retirarte, y dejar que sigan adelante. Puedes forzarles la mano, pero si lo haces, si empujas esto, te destruirán, no solo políticamente, personalmente, tu reputación, tu vida. Ella no vaciló. No voy a retroceder. A la mañana siguiente, entró en la oficina del senador Thomas Richards, uno de los hombres que alguna vez había admirado. Él la había contactado, ofreciéndole apoyo después del escándalo. Pero esta vez, las cosas se sentían diferentes. Su oficina estaba vacía, salvo por el zumbido frío de un viejo aire acondicionado. Su escritorio, sin embargo, estaba lleno de papeles. Algunos de ellos le eran familiares, documentos que había presentado años atrás para varias investigaciones. Los mismos papeles, ahora dispersos como pruebas de un caso que ya había sido enterrado. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia el Capitolio. Cuando entró, no giró de inmediato. Me alegra que hayas venido, dijo suavemente, como si realmente no hubiera esperado que ella se presentara. No vine a hablar, vine a obtener respuestas. Finalmente se giró para mirarla, su expresión impenetrable. Lex, tienes que entenderlo, el Pentágono quiere que desaparezcas, y cuanto más luches, más peligroso será. Ya han empezado a escarbar en tu pasado, ya tienen a gente mirando a tu familia, tus registros, no se detendrán ante nada. Ella se acercó, su voz baja pero firme. Yo no empecé esta pelea, pero la terminaré. Su rostro se suavizó por un momento, pero luego se endureció nuevamente. No eres la única con algo que perder. Tenemos que proteger a nuestra gente, Lex. Yo tengo que proteger a los míos. La sangre de Lex heló. La realización le golpeó como un puñetazo en el estómago. Él estaba eligiendo el sistema sobre ella, sobre la verdad, sobre la justicia. ¿Entonces solo te vas a quedar ahí mirando mientras me destrozan?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él no respondió. Esa fue su respuesta. Sin decir una palabra más, Lex giró sobre sus talones y salió. La tormenta ya no solo estaba acumulándose en el horizonte, ya había cruzado a su territorio. Lex no durmió esa noche. No es que pudiera, después de todo lo que había sucedido. Había visto las noticias, leído los informes, escuchado los susurros, todos ellos piezas de un rompecabezas que ahora parecía cerrarse sobre ella. Por la mañana, la tormenta que había sentido en el horizonte ya estaba allí. El Pentágono había lanzado oficialmente una investigación. La prensa se había vuelto completamente en su contra. Y en el fondo, las llamadas seguían. Lex, tienes que parar. Vas a arruinarlo todo. ¿Entiendes las implicaciones de lo que estás haciendo? Te destruirán, políticamente, personalmente. Su teléfono sonó nuevamente. El número estaba bloqueado. General Carter, dijo una voz familiar. Creo que necesitas escuchar esto.
Sinclair había sido uno de sus pocos aliados restantes dentro del Pentágono. Había permanecido en silencio durante días, y ahora la estaba contactando. Su corazón se apretó. No esperaba que él llamara, especialmente ahora, cuando la situación se volvía cada vez más peligrosa. ¿Qué pasa?, preguntó ella, su voz firme, aunque su pulso se aceleraba. Es sobre tu familia, dijo él en voz baja. Ahora están involucrados. No solo tú. Ya han comenzado a investigar a tu hermana, tu sobrina. Esto está escalando. Y rápido. Si quieres protegerlas, no puedo dejar que se involucren en esto, interrumpió ella, su voz endureciéndose. Ya es demasiado tarde, respondió Sinclair. Esto ya no se trata solo de ti. El juego ha cambiado. La gente en altos lugares está tomando decisiones. Y no les importa a quién lastimen, pero hay algo que puedes hacer. ¿Qué? Hubo una larga pausa. Luego, en voz baja, Sinclair habló. Tienes que hacerlo público. Saca todo a la luz. No esperes a que lo entierren. Exponlo todo, la corrupción, las mentiras. Deja que el mundo vea lo que realmente está pasando. Su respiración se detuvo. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que destruya todo el sistema? No tienes opción, dijo él. Ya han decidido qué hacer contigo, pero puedes hacerles pagar. Puedes hacer que suden. Si expones esto, si haces que la verdad sea innegable, tendrán que responder por ello. Lex guardó silencio. Su mente corría a toda velocidad. Se sentía como estar al borde de un acantilado, mirando hacia lo desconocido. Ya había perdido tanto. Su reputación, su carrera, sus aliados, todo estaba en juego, pero ahora las apuestas eran mucho más altas. Ya no solo se trataba de su futuro, sino también del de su familia. Y por primera vez en su vida, sintió el peso de una decisión que podría costarle todo. Finalmente, habló. Lo haré. Les haré pagar. Al caer la noche, Lex ya había hecho la llamada. Reunió las pruebas, los archivos, los informes, las fotos, todo lo que se había recolectado en silencio durante los años. Era una bomba de tiempo, una que sabía que podría derribar más que solo unos pocos oficiales corruptos. Era una exposición a gran escala del lado oscuro del complejo militar industrial. Pero ese era el punto. Ya no solo luchaba por sí misma, ya no se trataba de su venganza o redención. Se trataba de mostrarle al mundo cuán profundo llegaba la podredumbre. Al día siguiente, Lex estaba sentada en una pequeña y estéril habitación, con las cámaras enfocadas en ella. La entrevista sería transmitida en vivo. Miró directamente a la cámara, y por primera vez desde que todo esto comenzara, habló con absoluta certeza, sin miedo, sin vacilar. He guardado silencio demasiado tiempo, comenzó, y ahora, ya no puedo seguir en silencio. Lo que estoy a punto de decir, lo que van a escuchar, sacudirá los cimientos de todo lo que creen sobre este país, sobre el ejército, sobre el sistema en el que todos confiamos para protegernos. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La verdad es que el sistema no está roto, está funcionando exactamente como fue diseñado para hacerlo. La verdad es que tenía razón, y ellos lo sabían. Las cámaras se acercaron, la sala se volvió tensa. Ya no era solo una mujer siendo perseguida, era una mujer que había decidido luchar, una mujer que ya no tenía nada que perder. Estoy aquí para contarles, para exponer la corrupción que corre por el núcleo mismo del aparato militar de esta nación. Verán los nombres, los rostros, las mentiras que han estado ocultando, verán la verdad, y no hay vuelta atrás desde esto. El mundo ya lo había visto, la verdad había sido expuesta. Los medios explotaron. Las redes sociales se encendieron con furia, confusión, exigencias de responsabilidad. Lex les había dado las grabaciones crudas, los documentos condenatorios, y los testimonios de aquellos que habían sido silenciados. Ya no había vuelta atrás. La tormenta se había desatado, y la pregunta ya no era si la destruiría, sino cómo. A media mañana, su teléfono se inundó de mensajes de viejos contactos, políticos, generales. Personas que habían estado de su lado y otras que nunca creyeron en su causa. Algunos la felicitaban por exponer la verdad. Otros le advertían que se preparara para las repercusiones. Pero hubo un mensaje que destacó. Era de Major Sinclair. Lex, no sé si puedes confiar en nadie más. Esto es más grande de lo que crees. Ahora vienen por tu familia. Prepárate. Su sangre se heló. Ella había sospechado que irían tras ella, pero atacar a su familia,
Eso era cruzar una línea. Miró el mensaje durante mucho tiempo, sin saber qué responder. Sus dedos quedaron suspendidos sobre la pantalla mientras sopesaba sus opciones. Cada instinto le decía que corriera, que sacara a su familia de peligro, que desapareciera para siempre, pero esa no era ella. Ella había comenzado esta batalla, y la terminaría. Lex no retrocedió, pero sabía que ahora, más que nunca, tendría que ser cautelosa. Esto ya no era solo una lucha contra oficiales corruptos, era una lucha por su propia supervivencia. Al día siguiente, sus peores temores comenzaron a materializarse. Un Honda de SUV negro se detuvo frente a su casa. Ella podía verlos desde la ventana, hombres armados con equipo táctico, sus rostros cubiertos por gafas oscuras. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando reconoció el insignia en sus uniformes. Eran de la misma agencia que había intentado desacreditarla antes, las mismas personas que habían estado detrás de la campaña de difamación. Estaban allí para ella. Pero no sabían quién era Lex Carter. Se movió rápidamente, tomando su teléfono y enviando un mensaje a Sinclair, sus dedos temblando mientras escribía. Están aquí, necesito refuerzos. No había tiempo que perder. Sabía lo que venía. Había pasado suficientes años en el ejército para entender la eficiencia silenciosa de tales operaciones. No harían escándalo. No le darían tiempo para defenderse. Claro, Lex no iba a darles la satisfacción de una victoria fácil. Tomó los archivos, los que podrían derribar toda la operación. Con una fría determinación, los escondió en el compartimento secreto del piso, tal como lo había hecho años atrás con documentos sensibles. Era el único lugar realmente seguro. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerse calma. Minutos después, la puerta se estrelló contra la pared. 2 agentes irrumpieron, armas en mano. No dijeron una palabra mientras se acercaban a ella, sus ojos fríos e implacables. General Carter, dijo uno de ellos, con una voz plana, vas a venir con nosotros. Lex no se movió, no mostró miedo. Sabía que este era el momento en que todo cambiaría. Ya no era la víctima de sus planes. Ahora era ella quien tomaba el control. No voy a ir a ningún lado, dijo con firmeza. Su voz era estable, inquebrantable. Por un momento, los agentes vacilaron. La confusión apareció en sus ojos, pero rápidamente recuperaron su compostura. Uno de ellos dio un paso al frente, su mano alcanzando las esposas. Pero antes de que pudiera acercarse más, Lex actuó. Fue más rápida de lo que esperaban. Agarró la arma más cercana de la mesa, una pistola pequeña, y la apuntó a los 2 hombres, sus manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Dije que no voy a ir a ningún lado, repitió, su voz baja pero poderosa, y no creo que quieran ponerme a prueba. Los agentes se congelaron, los ojos desorbitados por la incredulidad. Durante un segundo, todo quedó quieto, luego, sin decir una palabra más, retrocedieron, levantando las manos en señal de rendición. Pero Lex no había terminado aún. Se giró hacia la ventana, observando cómo el convoy comenzaba a alejarse. Los SUV negros se fueron, pero sabía que esto era solo el principio. Vendrían tras ella de nuevo, con más fuerza. Pero Lex ya no tenía miedo. Había cruzado una línea, y no iba a dar marcha atrás. El aire estaba cargado de tensión. Lex había tomado su decisión final, y ya no había vuelta atrás. La verdad había sido expuesta para que todos la vieran, la corrupción del gobierno, los secretos más oscuros del ejército, las mentiras que se habían contado al público durante años. Pero, ¿qué venía después de la verdad? Esa era la pregunta que nadie tenía respuesta. Después de la transmisión, después de que se filtraran los documentos, después del grito furioso de todos los lados, la tormenta que había estado reuniéndose durante semanas finalmente había alcanzado su punto máximo. La investigación en el Pentágono se había hecho pública, y cada oficial corrupto involucrado había sido expuesto, pero las repercusiones fueron masivas, y Lex se había convertido en un punto de atracción para todo ello. La llamaron traidora, heroína, mártir. Algunas personas la elogiaron por derribar el sistema que la había hecho daño, mientras que otras la condenaron por su imprudencia. La verdad no hizo que todo mejorara, solo complicó las cosas aún más. Pero no se podía evitar las consecuencias. Mientras estaba sentada en la pequeña oficina a la que la habían relegado después de su caída en desgracia, podía escuchar los murmullos en el pasillo. El mundo exterior estaba cambiando.
Y ella también. Su teléfono sonó, un número que conocía demasiado bien. Lex, dijo la voz de Major Sinclair, baja y grave, está hecho. Han sido arrestados. Los que estaban detrás de todo esto, los que intentaron derribarte, se acabó. El peso de sus palabras la golpeó como un martillo. Cerró los ojos un momento, dejándolo asimilar. La victoria era real, pero vino con un costo. ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó, con la voz tensa. ¿Qué me pasa ahora? Hiciste tu parte, respondió Sinclair. Has cambiado todo. El mundo sabe la verdad. Y ahora tienen que lidiar con ello. Hiciste lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Pero lo he perdido todo, dijo amargamente. Mi carrera, mi reputación, mi familia. ¿Cuál fue el punto si me quedo sin nada? Sinclair guardó silencio por un momento. Luego, dijo, el punto, Lex, es que le has mostrado al mundo lo que pasa cuando te levantas. El punto es que has hecho imposible que sigan mintiendo. Has expuesto la podredumbre. Y eso es lo que importa. Ella asintió lentamente, mirando por la ventana las nubes tormentosas que se acumulaban en el horizonte. La batalla había terminado, pero la guerra estaba lejos de haber sido ganada. Lex se levantó y se miró en el espejo, respirando profundamente. Su reflejo la miraba de vuelta, cansada pero resuelta. Había luchado, y había ganado, ¿pero a qué precio? Sabía que había perdido su lugar en el sistema, pero eso no significaba que se hubiera perdido a sí misma. Había perdido el uniforme, el rango, el título, pero la fuerza, el fuego, la determinación, eso seguían dentro de ella, siempre lo estarían. El sonido de pasos resonó fuera de su puerta, y supo que era hora. No estaba segura de lo que la esperaba afuera, pero sabía una cosa con certeza, ahora era su elección. Era hora de empezar de nuevo.